solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Gracias a Dios que podemos estar una vez más y compartir este tiempo con la palabra de Dios abierta delante de nosotros. Estamos en el programa de Figuras Bíblicas, donde, como muchos de nuestros espectadores sabéis, precisamente lo que queremos hacer es compartir la palabra de Dios, estudiarlas, escudriñar las Escrituras, sabiendo que delante de nosotros no tenemos otra cosa más que la verdad. La palabra de Dios es verdad y es lo que queremos compartir, es lo que queremos animar a nuestros espectadores, es a poder encontrar respuestas en la palabra del Señor, es a poder no simplemente ser oidores de la palabra de Dios, no simplemente ser lectores de la palabra de Dios, sino que podamos tener un estudio personal y que podamos escudriñar las Escrituras, es decir, poder entrar a los temas profundos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y aunque en este espacio de Figuras Bíblicas muchas veces lo que queremos es traer cosas sencillas y una enseñanza bastante simple, precisamente muchas veces debido al tiempo que tenemos, sabiendo que siempre hay mucho más donde poder profundizar y de una forma o de otra a lo mejor se podría quedar como deberes para nuestros espectadores. Hoy, ¿verdad?, la figura que hemos traído o que queremos compartir con vosotros es una figura que encontramos en el Salmo 23, un salmo que está lleno de figuras bíblicas, hablando del pastor, hablando de la copa, hablando de el aceite, la unción, la oveja, y queremos ver una figura en el versículo 5 del Salmo 23 que precisamente es una mesa aderezada, pero no aderezada por cualquiera, sino aderezada por el Señor. Y dice así, Salmo 23, versículo 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Bien, hoy simplemente vamos a ver a esta parte de que el Señor ha aderezado mesa para cada uno de nosotros. Y en primer lugar tenemos que ver que la mesa no es nuestra, no somos nosotros los que la estamos poniendo, sino es el Señor el que ha preparado un lugar para venir a compartir su manjar contigo y conmigo.
Me gusta otro pasaje, y lo quiero leer, es en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, y está hablando la amada, y dice: me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Y otra vez venimos hablando de lo mismo. Hay una mesa y hay un lugar donde está el banquete puesto. La mesa está preparada y el Señor nos ha llamado a participar de ello. Si algo podemos ver en el Salmo 23, el versículo 5, donde hemos comenzado, nos dice: aderezas mesa delante de mí. Es decir, no simplemente hay una mesa puesta, no solamente está preparada, sino que cuando vemos la palabra aderezar, quiere decir que el Señor ha cuidado hasta el más mínimo detalle, porque el Señor tiene un interés especial en que tú y yo podamos participar de su mesa, del lugar que Él ha preparado para tener intimidad y para tener comunión con sus hijos. Entonces, algo que vemos en el Salmo 23 es que esta invitación se le está haciendo a una oveja. Empieza diciendo David: el Señor es mi pastor, nada me faltará, y continúa en el versículo 5 diciendo: aderezas mesa delante de mí. Entonces, aquí se está viendo David como alguien indigno delante del Señor, pero que está sentado por pura gracia a su mesa. Y a la vez vemos en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, donde ya hemos leído, es que este banquete o esta mesa está preparado para los amados del Señor. Es decir, el Señor, por amor, ha preparado un lugar donde mis necesidades son satisfechas, donde mi hambre y mi sed son saciados, y donde mis incapacidades y donde mis tormentos, mis angustias, podríamos decir, haciendo mención al Salmo 23, el Señor las trata en esa mesa. Entonces, hoy podríamos vernos durante este programa como aquellos indignos amados sentados a la mesa del Señor. Y esto es lo primero que tenemos que reconocer: el Señor nos ha amado aun cuanto no lo merecíamos. El Señor nos ha invitado a su mesa aun cuando nosotros precisamente no éramos dignos, debido a quienes éramos, no simplemente a lo que hacíamos o cómo vivíamos, sino a quienes éramos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que en otro tiempo, ¿verdad?, éramos ajenos a las promesas de Dios, en otro tiempo vivíamos bajo el yugo y bajo la esclavitud del pecado, en otro tiempo vivíamos experimentando y sufriendo, ¿verdad?, el reino de maldad sobre nuestras vidas. Entonces éramos lo que la palabra de Dios nos enseña: hijos de ira. Y ahora aquí encontramos a este grupo de personas indignas bajo los efectos del amor del Señor. Es decir, Dios nos ha amado tanto que ahora nos está diciendo: es necesario que tú entres a participar del banquete donde puedas ser saciado. Me gustaría citar Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay algo que es necesario, y es creer en su nombre, es creer en el nombre de Cristo Jesús, para que ahora tú y yo, aquellos que no teníamos derechos, ahora dice, Él nos ha dado el derecho o la potestad de participar de la mesa del Señor, de ser llamados hijos de Dios. Otro pasaje, hay muchos con respecto a esto, pero Gálatas capítulo 3, versículo 26 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe en Cristo Jesús es la entrada, es la puerta abierta para ese lugar que el Señor ha preparado, ¿verdad? Como bien decía la amada, me llevó a la casa del banquete. El Señor nos ha llevado a su casa para disfrutar de un banquete bien aderezado y bien puesto que el Señor tiene. Simplemente es curioso, porque yo personalmente no invitaría a mi casa, y mucho menos arreglaría el salón hasta el más mínimo detalle para aquellas personas que no me caen bien, para aquellas personas que yo las pueda sentir como mis enemigos. No es el caso, porque precisamente la palabra de Dios nos enseña que éramos en otro tiempo enemigos de Dios. Entonces el Señor nos ha reconciliado, y ahora, actuando, ¿verdad?, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, viviendo como hijos de Dios,
Ahora hay un lugar que solamente está preparado para los hijos de Dios. Aquellos que no éramos dignos, pero que el Señor nos ha amado. Aquellos que no merecíamos nada, pero Dios nos lo ha dado todo. Ahora Él ha preparado un manjar de uso exclusivo para los hijos de Dios. Y esto es lo que me gustaría que podamos ver hoy, porque precisamente entre nosotros muchas veces podemos ver este cristianismo lleno de insatisfacción, ¿verdad? De hecho, es Pablo el que le está diciendo a su hijo Timoteo: gran ganancia es la piedad, dice, acompañada de contentamiento. Y muchas veces vemos que la vida cristiana no viene acompañada de contentamiento, simplemente es una vida cristiana que en momentos se convierte apática, en momentos se convierte sin fruto, una vida cristiana que deja de resplandecer la luz del Evangelio y no hay gozo de la salvación, no hay esperanza, parece que su fe es muy limitada. Y déjame decirte algo, todo esto ocurre porque no estás participando de la mesa que el Señor ha preparado para ti. Me gustaría que no olvides, ¿verdad?, nunca en el resto de tu vida como hijo de Dios, que el Señor ha preparado una mesa para ti. Y cuando estamos hablando de que el Señor ha preparado una mesa, es decir, el Señor te ha dado un lugar dentro de su casa, te ha dado un lugar dentro de su familia, que no lo merecemos, pero Dios en su gracia y en su amor le ha placido que esto sea así. Entonces, cuando yo estoy sentado a la mesa del Señor, estoy hablando de que el Señor me está saciando de cualquiera que sea mi necesidad. Cuando yo digo que estoy sentado a la mesa del Señor, te estoy diciendo que el Señor, de aquello que yo tengo necesidad, Él tiene para mí. Él tiene agua, Él tiene leche, Él tiene vino, Él tiene frutos, ¿verdad?, que son necesarios para mi vida. Es decir, el Señor no me va a invitar a la mesa para que yo pueda quedar con hambre. Entonces hay una invitación que encontramos a lo largo de la palabra de Dios, y es a todos los sedientos, es a todos los hambrientos, es a aquellos que tengan necesidad del Señor, acudir a su presencia y Él os va a saciar. Y esto, en este momento, lo está hablando alguien que participa de la mesa del Señor y sabe que en ese lugar es saciado. Y cuando estamos hablando de la mesa del Señor, estamos hablando de la presencia del Señor. Estamos hablando de los cuidados que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Porque seguramente, ¿verdad?, y lo habrás podido experimentar como cristiano, en tus aflicciones, en tu necesidad, vas a ver que no hay otro lugar donde acudir sino a la presencia misma del Señor. En Lucas capítulo 15, versículo 2, ¿verdad? Lucas capítulo 15 es este pasaje que lo reconocemos como el pasaje o el capítulo que va dirigido a aquellos que están perdidos, porque encontramos a un hijo pródigo, encontramos una moneda perdida y una oveja perdida. Pero dice el versículo 2 de que en aquel momento los escribas y los fariseos empezaron a murmurar entre sí, hablando de Jesús, y decían: este que a los pecadores recibe y con ellos come. Y esta es la realidad. El Señor está llamando a los pecadores a participar de su mesa. El Señor está llamando a los pecadores al arrepentimiento. El Señor está llamando a que los pecadores se puedan volver de sus malos caminos y participar de la mesa que Él ha preparado, porque es curioso, en el corazón del Señor todavía sigue habiendo lugar para que más pecadores puedan acudir a Él y ser beneficiados del gran amor de Cristo Jesús. Y con todo esto yo recordaba una historia, un pasaje que lo encontramos en 2 de Samuel, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, y dice, o como contexto, ¿verdad?, dice, nos está hablando de la bondad de David hacia un hombre llamado Mefiboset. Hoy me gustaría que lo podamos ver como la bondad del Señor hacia cada uno de nosotros. Recordemos, en este tiempo David era el rey de la nación de Israel, y podemos verlo como una figura o como un tipo, ¿verdad?, del Señor. Y aquí encontramos a David en el versículo 1 del capítulo 9 de 2 de Samuel. Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir,
hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Entonces encontramos ahora esta historia aquí en 2 de Samuel, en el capítulo 9, donde bien hemos leído, dice que David, por amor a Jonatán, dice: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia. Y entonces, por medio de Siba, este siervo encuentra a Mefiboset, hijo de Jonatán, muy importante este punto, lisiado de los pies. Mefiboset, ¿qué significa su nombre? Bueno, he estado buscando un poco, no me ha hecho falta buscar mucho, pero dice que, según el hebreo, su nombre significa el que esparce vergüenza. Y aquí encontramos a Mefiboset y te puedes ver a ti y me puedo ver a mí, como aquellos que esparcimos vergüenza a causa de nuestra condición. Y aquí encontramos a David, hemos hablado que es una figura del Señor, y ahora vemos al Señor invitando a alguien que esparce vergüenza a sentarse a su mesa. Y es curioso porque donde encuentran a Mefiboset es un lugar llamado Lodebar, es decir, es un lugar que significa tierra de pastos y sin palabra. ¿Y sabes qué ocurre, verdad, con aquellos que viven fuera de la casa del rey? ¿Sabes qué vive con aquellas personas? Estamos hablando en el tiempo presente, en el ámbito espiritual, que no conocen a Dios. Viven en un lugar en el cual no hay ningún pasto y nunca van a encontrar una palabra suficiente para poder satisfacer su necesidad espiritual. Entonces, yo viendo esto, me gusta cómo empieza David el Salmo 23 diciendo: el Señor es mi pastor, es decir, el Señor tiene pastos para mí y nada me faltará. Entonces aquí vemos a este Mefiboset, que muy bien podríamos decir este fue el hombre que nos está hablando el Salmo 23, aunque no sea el caso, pero lo vemos muy identificado. Pero lo mejor de ello es que nos podamos ver identificados nosotros como aquellos que, a causa de nuestra condición, lo único que teníamos para presentarnos delante del rey era vergüenza. Sin embargo, el rey no quiso ver sus vergüenzas, el rey se acordó de su padre Jonatán y por amor a su padre le dijo: tú comerás siempre de mi mesa. Y esta es una promesa que Dios nos ha hecho, es decir, nosotros como este Mefiboset nos encontramos en un lugar sin pastos, simplemente nuestras vidas estaban llenas de vergüenzas delante del rey, pero él un día manda a buscarnos. Y posiblemente Lodebar para ti sea el lugar, o para mí sea el lugar de donde el Señor me ha llamado, donde el Señor me ha rescatado, en el cual no había nada para satisfacer mi necesidad espiritual. Y ahí se encuentra el hombre sin Dios, en un lugar sin pasto, en un lugar sin palabra, en un lugar de necesidad y de apuro. Pero hasta ese lugar el Señor llega en su amor, el Señor llega en su misericordia y nos rescata. Y ahora nos trae a su mesa, nos dice: mira, este es el banquete que yo he preparado para ti. Y hay una promesa para cada uno de los hijos de Dios, para aquellos que el Señor ha rescatado de la tierra árida, de la tierra de maldad. Hay una promesa de parte del Señor. Termina el versículo 7, aquí donde estamos diciendo: y tú comerás siempre a mi mesa. Podríamos leer el versículo 11 también, el final, cuando está hablando, dice: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y aquí estamos tú y yo, ¿verdad? No éramos hijos de Dios, no éramos hijos del rey, pero ahora somos hijos del rey, porque el Señor nos ha aceptado en su familia, Él nos ha llamado a participar de su mesa. Y entonces yo estoy seguro que este Mefiboset, allí donde quisiera que iba, la gente ya no lo veía como aquel hijo de Jonatán lisiado, ya no lo estaban viendo como un hombre enfermo, como un hombre que estaba destinado toda su vida a mendigar, sino lo estaban viendo como aquel hombre que era honrado por el Señor, como aquel hombre que se sentaba a la mesa del Señor. Entonces, hoy podemos decir en nuestras vidas
ya no somos aquellos que en otro tiempo practicábamos maldad, hacíamos pecados, sino que ahora somos los hijos del Rey, somos aquellos que nos sentamos a su mesa y el Señor sacia de bien nuestras vidas, el Señor en aquello en lo que nosotros estamos necesitados, Él nos sigue atendiendo. Entonces, Pablo les dice a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, después de haber citado una gran lista de pecados y de maldades, Él les dice: esto erais algunos de vosotros, mas ahora, dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y esto es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Ya no somos aquellos, ya no nos identificamos con el pecado, sino que por la obra de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora somos hijos de Dios, somos aquellos que participamos de la mesa del Señor. Entonces, en la presencia del Señor todos nosotros somos sustentados. La mesa está puesta y hoy podemos dar la bienvenida, ¿verdad?, a la mesa del Señor, a aquellos que cada vez el Señor sigue añadiendo a su iglesia, aquellos que el Señor sigue atrayendo con cuerdas de amor, aquellos que el Señor ha decidido ir al lugar más oscuro donde se podían encontrar y les ha llamado y les ha dicho: he preparado, he aderezado una mesa para ti donde puedes ser saciado. Pero no se queda simplemente ahí, el Señor nos está diciendo: mientras vivas comerás siempre de esta mesa, porque la he preparado para ti. No eras mi hijo, pero yo te he aceptado como un hijo. Y es algo curioso, y yo en su tiempo me puse a meditar sobre ello, y sí que es cierto que hay gente que tiene un hijo por accidente, pero te vas a dar cuenta de que nadie hace una adopción por accidente. Entonces, no eres un accidente. El Señor te ha querido, por su gran amor, adoptar en su familia y hoy te permite, como uno de los hijos del Rey, como un hijo legítimo con todos sus derechos, participar de la mesa del Señor. Y hoy podríamos decir entonces, juntamente con esto, recordar el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, que ya lo hemos citado, pero dice: me llevó a la casa del banquete. Estaba en un lugar de tinieblas, estaba en un lugar de silencio, estaba en un lugar donde no encontraba cómo saciar mi alma, pero el Señor me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Por amor a nosotros, a los que no merecíamos nada, a los que le habíamos dado la espalda, el Señor, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de esa pobreza hoy tú y yo podamos ser enriquecidos. Dice el Salmo 73, me gustaría compartirlo con vosotros, este Salmo de Asaf, un hombre que, como podemos ver en este Salmo, dice que en cuanto a mí, casi se resbalan mis pies, por poco estuve a punto de deslizarme, y lo estoy buscando, el Salmo 73, ¿por qué? Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 1 dice, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, un hijo de Dios, de repente su mirada fue desviada y dejó de ver la gloria del Señor y empezó a ver la bajeza de los hombres y se dio cuenta, ¿verdad?, de que en su corazón había sido lleno de envidia porque vio a aquellos que no tenían temor del Señor, pero que sus vidas prosperaban. Dice el versículo 6, soberbia los coronan. Versículo 7, logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 8, hablan con altanería. En el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Versículo 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y en el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, aquí encontramos a este hombre abatido a causa de haber desviado su mirada. Pero me gusta cómo encontramos la clave en el versículo 17. Y ahora Asaf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y déjame decirte algo, cuando estamos hablando de la mesa del Señor, estamos hablando del santuario de Dios, estamos hablando de la presencia del Señor, estamos hablando del trono de la gracia, estamos hablando de este lugar escondido que el Señor tiene para que tú y Él, o que Él y yo podamos tener intimidad. Entonces ahora dice Asaf, hasta que entrando en la intimidad del Señor, pude comprender el fin de ellos. Y entonces, déjame decirte algo, si hoy
has dejado de dar el fruto que el Señor demanda de ti, si hoy has dejado de resplandecer con esa luz o con esa intensidad que el Señor está demandando de ti, si hoy tu corazón ha sido lleno de críticas, ha sido lleno de envidia, ha sido lleno de tinieblas o de maldad por cualquier cosa, como este hombre, solamente hay un lugar donde tú puedes acudir y es entrar en el santuario de Dios. Entra en la presencia del Señor, participa de la mesa que Dios ha preparado para ti, para que puedas desechar todo aquello que no viene de parte de Dios y el Señor te llene con su presencia, te llene con su Santo Espíritu. Y concluye, ¿verdad? Me gusta mucho cómo concluye aquí Asaf en el versículo 28 diciendo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Señor mi esperanza. Y qué bueno, ¿verdad? Que hoy podamos tener este momento, cada uno en nuestra intimidad, en la mesa del Señor, en la casa del banquete que Dios ha preparado, donde nuestras dudas son disipadas, donde nuestros temores son vencidos por el Señor, donde nuestras dificultades, ¿verdad?, al lado del Señor se ven mucho más fáciles. Entonces hay un lugar secreto, hay un lugar de intimidad que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos. Simplemente por ir concluyendo, citar Lucas capítulo 14, donde nos habla de la parábola de la gran cena. Y dice en el versículo 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Alguien que estaba sentado a la mesa con el Señor dijo esto, unas palabras totalmente acertadas: bienaventurado es el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús, versículo 16, le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Es decir, en el corazón del Señor está que muchos vayan a esa boda, que muchos acudan a su intimidad, que muchos acudan ¿a qué? A su presencia, ¿verdad? Dice que envió a la hora de la cena a sus siervos a decirles: venid, que ya todo está preparado. Y muchos empezaron a poner excusas. Uno dijo: tengo que hacer esto, otro tengo que hacer lo otro. Y ninguno de aquellos que habían sido invitados acudieron a la boda. Pero déjame leer desde el versículo 1, la segunda parte, hasta el versículo 23. Dice que vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Otra vez encontramos a estos discapacitados, a estos que simplemente podían esparcir vergüenza, y tú y yo debemos de vernos en otro tiempo identificados con ellos. Dice: y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y aquí encontramos, ¿verdad?, el corazón del Señor. Dice: fuérzalos a entrar, haz todo lo que puedas para que entren, porque la casa está preparada, el banquete ya está puesto, la mesa ha sido aderezada y aún hay lugar. Y con este aún hay lugar, ¿verdad?, es con lo que me gustaría despedirme, porque no son pocos, son muchos los que participan de esta mesa. Otros ya participaron y nos han precedido y han partido con el Señor. En este tiempo la iglesia del Señor esparcida por todo el mundo, hijos del Señor en cualquier lugar, participando de su mesa. Pero es que es tan grande el banquete, es tan grande la mesa, que el Señor dice: todavía hay lugar. Y aquellos que hemos participado de esta mesa, posiblemente somos estas personas que hoy, de una manera o de otra, tenemos este encargo de parte del Señor, de hacer todo lo posible para que otros puedan venir y participar de la mesa. Entonces, simplemente añadir que la puerta sigue estando abierta, la invitación sigue estando disponible, la mesa, en esa mesa hay una silla con tu nombre, con un lugar preparado para ti, y hoy puedes entrar en ella. Es una realidad, es la invitación que me gustaría hacer a aquellas personas que posiblemente no saben bien de qué estoy hablando, o simplemente tienen una vida llena de hambre y de necesidad y no han encontrado dónde poder saciar su vida, dónde poder saciar su alma. Déjame decirte, solamente hay un lugar, y es en la presencia de Cristo Jesús. A día de hoy, como ya hemos dicho, esta puerta está abierta. Mañana, en un instante, no lo sabemos. Tampoco sabemos qué va a ocurrir con nuestras vidas. Me gusta mucho recordar cómo la palabra del Señor nos anuncia y nos enseña que nuestra vida es como la neblina. Hoy estamos aquí
y al tiempo que hace, desaparece, dejamos de existir aquí en la tierra. Nuestra alma, ¿verdad?, está destinada a una eternidad. A aquellos que han creído en el cielo, regocijándose en el buen gozo de su Señor, y a aquellos que no han creído, la palabra de Dios nos enseña que les espera un lugar eterno de condenación y de tormento. No lo quiero decir para asustar, lo quiero decir para que podamos meditar, para que podamos recapacitar en nuestras vidas y darnos cuenta de que esta invitación que el Señor nos está haciendo no es un juego y no es de broma. Hay un lugar a la mesa y como bien comenzamos, David decía: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y en esa mesa todas tus angustias se van a quedar con hambre, porque el Señor quiere que tú seas lleno y seas saciado de su amor, de su bondad, de su misericordia. El Señor tiene gracia suficiente para cualquiera que sean tus pecados o tus aflicciones. En la mesa del Señor hay lugar para ti. Simplemente con esto me despido, dándole las gracias a Dios que nos permite abrir su palabra, compartirla, y Dios mediante, la semana que viene nos veremos de nuevo en Figuras Bíblicas. Un fuerte abrazo. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgó.